Salí ahí. Muy buenas noches, mis apreciados hermanos. Señor los bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta clase de salud. Vamos a ponernos de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Oremos, oremos. Cariñoso y eterno Padre Celestial, venimos a usted en esta noche para, primero que todo, pedirle perdón por todas nuestras faltas, nuestros pecados con los cuales lo hemos ofendido. Perdónanos, oh Padre Celestial, si en algún momento hemos fallado en este aspecto de la reforma pro salud, y ayúdanos a mejorar en lo que tengamos que mejorar, que cambiar, y que cada día, Señor, sea un paso más para que podamos dar un buen ejemplo a nuestras familias, a todas las personas que nos rodean, y llevar este mensaje a muchas personas que están bajo el poder del apetito, de las bajas pasiones, por culpa de los apetitos pervertidos, y que le podamos explicar a las personas que están enfermos es por que han violado las leyes de la salud. Ayúdanos, Señor, primero que todo a nosotros a dar el ejemplo, y luego ya después de dar ese ejemplo, Señor, podamos hablarle a las personas, ilustrarles cómo deben de cuidar su salud, cómo deben comer, cómo deben cambiar sus malos hábitos para que así puedan revertir ese daño que se han hecho en su cuerpo, y que puedan mejorar en todos estos problemas de salud, porque sabemos que hoy en día en todos los hogares hay enfermos, y es debido a la mala alimentación, a los malos hábitos que las personas tienen. Dirígenos, Señor, en esta noche, y ayúdanos a comprender su palabra en esta noche, el mensaje que la profeta tiene para darnos. Peticiones que le hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mm. Bueno, vamos a esperar que nuestra hermanita nos coloque la. Muchas gracias, hermana. El 31, hermano. Hermanita, ¿usted podría decirme la página? Porque tengo hasta el capítulo 31. Muy bien. Sí, ahí está. Ujú. Gracias, hermano. Bueno, entonces podemos colocarlo un poquito más grande para que no se nos dificulte a leer. Gracias, hermano. Llamado. Muy bien, entonces vamos a iniciar hoy con el capítulo 31. Aquí vamos a mirar que la profeta del Señor va a hablar aquí de los campestres y de los congresos. Bueno, sabemos que con la ayuda del Señor vamos a poder, en octubre, estamos planeando un congreso, y bueno, esta lectura de hoy nos va a ilustrar muchas cosas, lo que pasaba en los congresos en ese entonces, y que estos consejos los apliquemos cuando llegue el momento de hacer este congreso historicista, reformador y protestante, y así poder instruir a las personas que van a ir, instruirnos nosotros mismos también, porque quizás estemos fallando en algún aspecto y tenemos cada día que mejorar para que nuestra salud mejore, ¿sí? Y nuestro discernimiento espiritual también. Hermanita Ángela, ¿podría Sí, hermana. prender su cámara, por favor? Hermana, es que no volví a prender la cámara porque voy a acercarme más para hablar más duro. El hermano Carlos me hizo esa sugerencia para Ok, poder hablar un poquito más duro, y entonces las bueno, personas puedan escuchar. bueno, mi hermana. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar leyendo capítulo 31, como ya había dicho.
ha de darse instrucción sobre los temas de salud. ¿Sí? Eso es lo que nosotros ahora debemos estar haciendo porque, bueno, ya hemos leído en muchas oportunidades, en muchos escritos de la profeta de que la reforma pro salud va de la mano con el mensaje del tercer ángel, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. La necesidad de impartir educación higiénica. Nunca fue tan necesario como hoy dar educación en los principios que rigen la salud. A pesar de los maravillosos adelantos relacionados con las comodidades y el bienestar de la vida, y aún con la higiene y el tratamiento de las enfermedades, resulta alarmante el decaimiento del vigor y la resistencia física. Esto requiere la atención de cuantos toman muy a pecho el bienestar del prójimo. Nuestra civilización artificial fomenta males que anulan los sanos principios. Las costumbres y modas están en pugna con la naturaleza. Las prácticas que imponen y los apetitos que alientan, aminoran la fuerza física y mental y echan sobre la humanidad una carga insoportable. Bueno, aquí hablamos de dos aspectos que era, en ese entonces ya se veía las modas, las costumbres, el comer y las modas. Eh, Ella hizo unas recomendaciones en la reforma del vestir también que tiene que ver con la salud. Vemos que en Estados Unidos las temperaturas son bajo cero, ¿sí? Entonces ella recomendaba que las hermanas usaran debajo de sus faldas unos pantalones como en forma de bombacho, con un resortico que llegara, que le cubriera, tapara las corrientes de aire para que las piernas no se enfriaran, ¿sí? Y entonces la sangre circulara debidamente, ¿sí? Porque si no, si las piernas se enfrían, se hielan, digámoslo así, pues no va a circular bien la sangre. Entonces, debajo las hermanas de los vestidos se ponían un pantalón con, digamos, como bombacho y que cubría toda la pierna. Y como usaban botines, los botines llegaban hasta los tobillos y los vestidos pues llegaban un poquito más arriba de los tobillos, entonces no se dejaban las piernas descubiertas. También había una moda que las hermanas la querían tomar, era la moda de los aros y de los corceles. Ustedes saben que los corceles los ajustan demasiado al cuerpo, ¿sí? A lo que es el torso y la cintura, y entonces apresionan los órganos de tal manera que los órganos se quedan ahí apresionados y eso estaba causando enfermedades, inclusive a una persona le causó la muerte. Los órganos se pusieron pequeñitos y bueno, la persona pues se puso muy mal y murió. Entonces, eso era una moda que ella pues amonestó mucho en ese entonces. Esa era una de las modas de lo último en Guaracha, como decimos aquí en Antioquia, y las hermanas querían usar esos aros. Además de la incomodidad que eso producía subirse a un tren o ir por las calles, barriendo las calles con esos vestidos que barrían las calles. Entonces ella recomendaba que los vestidos fueran un poquitico o que se encontraran con el botín, ¿sí? Pero que fueran un poco más arriba de los tobillos para que así no arrastraran todas las impurezas de la calle y entonces eso no era higiénico, ¿sí? Además de que esos aros apretaban el torso de la mujer y bueno, era una moda muy incómoda. Entonces ella amonestó mucho a las hermanas con respecto a esa moda que querían parecerse al mundo, las hermanas utilizando esas modas. Luego, más adelante, se llegó a usar el pantalón, ¿sí? Ya las mujeres se colocaban como algo decir un chaquetón que les llegaba a la rodilla y de ahí para abajo utilizaban pantalón. Bueno, ya las mujeres comenzaron a usar pantalón
y bueno, entonces ya iban como que pareciéndose un poco a los hombres, lo que pasa hoy en día. Ya la gran mayoría de mujeres usan pantalones, inclusive pues las hermanas, y bueno, nosotros venimos de la organización donde allá no falta el pantalón, el leggings, lo que llamamos aquí en Antioquia, unas prendas pegadas al cuerpo que se llaman chicles o leggings, y entonces eso no está bien, eso no está bien para una cristiana. Muy bien, vamos a seguir. Se nota una gran falta de instrucción respecto a la reforma dietética, a los malos hábitos en el comer y al consumo de manjares malsanos. Se debe gran parte a la intemperancia, los crímenes y la miseria que azotan al mundo. Si queremos elevar la norma moral en cualquier país a donde seamos llamados a ir, debemos comenzar corrigiendo los hábitos físicos del pueblo. ¿Sí? Hablando de la reforma de Prosalud y la reforma, bueno, del vestir, que también hace parte de la reforma Prosalud. La virtud del carácter depende de la debida acción de las facultades de la mente y del cuerpo. Avancemos, hermanito. Muchos serán iluminados. El Señor me ha manifestado que muchísimas personas serán rescatadas de las degeneración física, mental y moral por medio de la influencia práctica de la reforma Prosalud. Entonces aquí habla de varios aspectos: de generación física, mental y moral, ¿sí? Hablando de que eh, en estos aspectos, la física, que es, digamos, que tener buena salud mental, una salud espiritual, una mente despejada, una mente clara para entender las cosas del Señor, y moral, está hablando también del pudor, cuando las mujeres somos pudorosas en el vestido, ¿sí? A veces, volviendo al tema, me gusta hacer mucho énfasis en esto porque cuando yo salgo a la calle con ropa pegada, con pantalones, con mangas sisas, con blusas escotadas, pues estoy contribuyendo a que los hombres me miren y tengan malos pensamientos mirándome, mi forma de vestir y yo me estoy mostrando, exhibiendo mi cuerpo. Entonces, es más fácil que el hombre tenga malos pensamientos, los hombres de la calle que son tan carnales, si yo voy vestida de esa manera, provocadora. Pero si yo voy con mi vestido largo, mi falda ancha, bien cubierta, pues es más difícil que un hombre me mire para desearme. Y si lo hace, yo ya no cargo con esa culpa. Él solo carga con esa culpa. Entonces, pues, eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Que a veces las mujeres hacen que los hombres las provoquen por la forma de vestir. Pero si nosotros vestimos pudorosamente, ya no cae esa culpa, ese mal pensamiento que alguien tuvo con uno, porque vamos pudorosamente vestidas. Y entonces ahí el hombre es el que él solo le tiene que dar cuentas a Dios. Dice, se darán disertaciones sobre salud, se multiplicarán publicaciones sobre el mismo tema. Los principios de la reforma Prosalud serán recibidos con fervor y muchos serán iluminados. Las influencias asociadas con la reforma Prosalud la recomendarán al juicio de todos los que quieran la luz. Y ellos avanzarán paso tras paso para recibir las verdades especiales para este tiempo. Así la verdad y la justicia se encontrarán. El Evangelio y la obra misionero médica han de avanzar juntos. El Evangelio ha de ser vinculado con los principios de la verdadera reforma Prosalud. Entonces, miremos qué tan importante es que el Evangelio va vinculado con la verdadera reforma Prosalud, ¿sí? De esa manera deben de ir de la mano.
el cristianismo ha de ser llevado a la vida práctica, ¿sí? Y en todos los aspectos ya mencionados. Ha de hacerse una obra de reforma ferviente y cabal. La verdadera religión de la Biblia es una superabundancia del amor de Dios por los hombres caídos. El pueblo de Dios ha de avanzar en línea recta para impresionar los corazones de los que están buscando la verdad, de los que desean hacer su parte acertadamente en esta era de intenso fervor. Hemos de presentar los principios de la reforma pro salud ante el pueblo, haciendo todo lo que está de nuestra parte para inducir a los hombres y a las mujeres a comprender la necesidad de estos principios y practicar. Entonces debemos hacer mucho énfasis en esto, mis hermanos, porque bueno, ya sabemos que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel y también tiene que ver con nuestra espiritualidad y nos ayuda a ser más consagrados, a tener un mejor discernimiento espiritual. Esfuerzo de avanzada en la enseñanza de los principios de la Reforma Pro Salud. Cuando se celebró la Feria del Estado en Battle Creek, 1864, nuestros hermanos llevaron consigo a los terrenos 3 o 4 estufas de cocinar y demostraron cómo podían prepararse buenas comidas sin el uso de carne. Se nos dijo que habíamos puesto la mejor mesa de la exposición en toda ocasión, en toda ocasión en que se realicen grandes reuniones, tenéis el privilegio de idear planes por los cuales podáis proporcionar alimentos sanos a los que asisten y habéis de hacer que vuestros esfuerzos resulten educativos. Bueno, aquí recuerdo un poco lo que nos dice el hermano Carlos, nos dice en estos días al hacer los planes sobre el próximo congreso. El hermano hizo énfasis también en dar temas de salud, el hermano Carlos, y bueno, quizás podemos sacar literatura de salud, volantes para repartirle a las personas y invitarlos a una clase de salud, de cómo cocinar, cómo hacer comida saludable, alguna instrucción que se le pueda dar a las personas con respecto a este tema, algunos consejos de salud. Entonces, para eso, pedirle al Señor que nos ayude a prepararnos para dar, para hacer este esfuerzo de dar los temas de salud, ¿sí? Y poder ilustrar a las personas que van a asistir al Congreso, enseñarles a preparar algunos alimentos saludables y algunos consejos prácticos para las personas. El Señor nos dio favor ante el pueblo y tuvimos muchas oportunidades maravillosas para demostrar lo que podía hacerse por medio de los principios de la reforma pro salud para restaurar la salud de los enfermos cuyos casos habían sido declarados sin esperanza. Y bueno, qué bonito esto que cuando a veces los médicos dicen, no, ya usted, su enfermedad está muy avanzada y, y que uno pueda instruir a esta persona y poder que obviamente con la ayuda del Señor primeramente, que tengan esa fe en Dios y practicar los buenos hábitos de alimentación, la reforma pro salud y algunos remedios naturales para revertir esos problemas que muchas personas han logrado salir adelante cuando ya los médicos no daban nada por ellos, ya no querían mandarles ya más y los mandaron a casa a morir. Ha pasado con muchas personas que han cambiado sus hábitos y han adoptado muchos remedios naturales, batidos verdes, bueno, todo esto, y han podido salir adelante con sus enfermedades cuando el médico pues no daba ya más esperanza. En los congresos y en casa en casa. Entonces aquí viene a hablar también de los congresos. Debemos empeñar mayores esfuerzos para enseñar al pueblo las verdades de la reforma. Sí, hermano. Sí, Encuentro hermano. a su hija, la precisa. Todo que usted tiene que alimentar bien. Hermana María Doris. Bueno, ya lo silencio. Gracias, hermano.
Tengan cuidado mis hermanos con los micrófonos. Sí, hermana, me llama, No qué se pena. desprenda. Ok, bueno, Aló. debemos empeñar. Sí, hermana. Adelante, hermana. Sí, hermanita Ángela, es que voy a la calle. ¿Tiene algo para aportar, hermana? Señora, ¿Tiene algo para aportar? Bueno, entonces, hermanita, silencia el micrófono para que no se le vuelva a prender, ¿sí? Para que no haya... Hermanita María Doris, no tiene señal. No le escuchamos. No le escuchamos, hermanita. Hermana, no tiene señal. No tiene señal, hermanita. Dice, debemos empeñar mayores esfuerzos para enseñar al pueblo las verdades de la reforma pro salud. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mayores esfuerzos cada día, ¿sí? Que podamos enseñar, ilustrar al pueblo todas estas verdades de la reforma pro salud, ¿sí? Para que así nosotros pasemos a dar un buen ejemplo y por medio de ese ejemplo muchas personas puedan recibir este mensaje. En todo congreso campestre debe realizarse un esfuerzo para demostrar lo que puede hacerse para proporcionar un régimen alimenticio apetitoso y sano, consistente en cereales, frutas, nueces y vegetales. En todos los lugares donde nuevos grupos de personas aceitan la verdad, debe darse instrucción en la ciencia de preparar alimentos sanos. Entonces aquí se les da el mensaje de la palabra cuando aceptan la verdad y también debemos de hacer énfasis en la reforma pro salud a estas personas, estos nuevos creyentes que llegan y entonces ilustrarles todo lo que es la reforma pro salud, comenzar a instruirlos en este aspecto, enseñarles a hacer, enseñarles algunos truquitos, digamos así, algunos buenos hábitos, cómo cocinar sin fritar nada, bueno, en fin, todo esto, algunos consejitos y enseñarles cómo se debe cocinar, qué alimentos no se pueden combinar o que sí, cómo se debe comer un desayuno, cómo debe ser un almuerzo, en fin, qué, qué, o sea, qué deben de comer en un desayuno, qué deben de comer en un almuerzo, y así sucesivamente ilustrarles este tema a estas personas. Debe darse instrucción en la ciencia de preparar alimentos sanos. Deben escogerse obreros que puedan trabajar de casa en casa en una campaña educadora. La tienda médica en el campamento. Vamos a ver qué nos comenta aquí ella sobre la tienda médica en el campamento. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, debemos elevarnos cada vez más desde el punto de vista de la reforma pro salud y la temperancia cristiana, presentándolos de una manera más positiva y decidida. Debemos luchar continuamente para educar a la gente, no solo por nuestras palabras, sino por la práctica. Entonces, no solo hablándoles, sino nosotros dando un ejemplo, ¿sí? De temperancia. Que las personas vean que nosotros nos cuidamos, que comemos distinto, que comemos saludable, ¿sí? Que nos vemos saludables, que nos vemos bien de salud, que no nos ven enfermos, ¿sí? Con las enfermedades comunes que sufre la gente hoy en día. El precepto y el ejemplo combinados tienen una influencia eficaz. Entonces, esa enseñanza y el ejemplo, ¿sí? Porque nada me gano yo con enseñar, pero no dar el ejemplo. Entonces, eso trae una buena influencia, una influencia muy eficaz. En ocasión de los congresos campestres, debe impartirse instrucción sobre los temas de la salud a la gente. En nuestras reuniones de Australia,
Se daban disertaciones sobre temas de salud todos los días y se despertó un vivo interés. Había en el campamento una tienda para el uso de los médicos y enfermeras. Se daba libremente consejos médicos y muchos venían en procura del mismo. Millares de personas asistieron a las disertaciones y al final del Congreso Campestre, la gente no se conformó tan solo con lo que habían aprendido. En varias ciudades donde se realizaron congresos campestres, algunos de los ciudadanos más prominentes insistieron en que se estableciera, avancemos hermana, entonces en varios lugares, sí, insistieron en que se estableciera un sanatorio filial y prometieron su cooperación. Entonces, qué bonito que querían seguir ese ejemplo. Y quedaron muy entusiasmados con la reforma pro salud y ya pues querían como que en las ciudades hacer estos sanatorios. Por el ejemplo, así como por el precepto. Las grandes reuniones de nuestro pueblo proporcionan una excelente oportunidad para ilustrar los principios de la reforma pro salud. Hace algunos años en estas asambleas se decía mucho respecto a la reforma pro salud y a los beneficios de un régimen vegetariano, pero al mismo tiempo se servía carne en las mesas de la carpa que se usaba como comedor y se vendían diversos artículos de consumo perjudiciales en la sesión donde estaban las provisiones. Entonces, miremos qué contrariedad. Se hizo mucho énfasis en la reforma pro salud, pero ¿qué se hacía? Se servía carne en los comedores y se vendían artículos perjudiciales. Entonces, por eso el título dice, por el ejemplo, así como por el precepto. Ya hace énfasis en el ejemplo. Y dice, y sigue diciendo, la fe sin obras es muerta. Y la instrucción sobre la reforma pro salud negada por la práctica no hacía menor impresión. Entonces, ahí prácticamente se negaba y no se hacía impresión porque igual servían carne, vendían artículos perjudiciales, entonces ahí no estaban dando el ejemplo, solamente se hacían las reuniones, se hablaba del tema, pero no lo llevaban a la práctica. Y la instrucción sobre la reforma pro salud negada por la práctica no hacía menor impresión en sucesivos congresos campestres. Los que estaban a cargo de los mismos han educado por la práctica, así como por el precepto. No se proporcionó carne en el comedor. Bueno, este fue otro caso distinto. Sino frutas, cereales, vegetales, y los cuales se proveían en abundancia. Cuando los visitantes hacen preguntas relativas a la ausencia de carne, se explica la razón claramente. Es a saber que la carne es el alimento mal sano. O sea, que la carne no es el alimento más sano. Entonces, las personas hacían preguntas y ellos les contestaban, la carne es un alimento dañino. Sí, es un alimento, no es un alimento sano. En nuestros sanatorios. Según la luz que me ha sido dada, debe establecerse un sanatorio y en él debe destacarse la medicación, en él debe descartarse la medicación con drogas y emplearse métodos sencillos y racionales de tratamientos para la curación de las enfermedades. Entonces, también el Señor la instruyó en esto, las drogas. En la medida de lo posible, nosotros no debemos tomar drogas, ¿sí? O sea, para eso está la reforma pro salud y si las llevamos cabalmente, pues las enfermedades con las que veníamos pueden ser revertidas por la reforma pro salud, por los buenos hábitos, por echarle mano a lo que son las plantas, porque las plantas también pueden curar, pueden
hay plantas que son muy buenas y podemos tener la costumbre de hacer efusiones de plantas, ¿sí? Porque todas las plantas que el Señor hizo, pues ellas tienen todas sus propiedades y pueden llegar a prevenir enfermedades o a curarlas. Con la ayuda del Señor, primeramente. En esta institución debía enseñarse a la gente cómo vestir, respirar y comer adecuadamente. En suma, o sea, eh, eh, sumando pues todo esto, cómo evitar la enfermedad por los debidos hábitos de vida. Entonces, se daban en varios aspectos se enseñaba cómo comer, cómo vestir, cómo respirar, ¿sí? Y dice, nuestros sanatorios deben ser el medio de iluminar a los que vienen a ellos para tratarse. Debe mostrarse a los pacientes cómo pueden vivir a base de un régimen de cereales, frutas, nueces y otros productos de la tierra. Se me ha instruido en el sentido de que deben darse regularmente disertaciones en nuestros sanatorios sobre temas de salud. Ha de enseñarse a la gente a descartar los artículos de consumo que debilitan la salud y la fuerza de los seres por los cuales Cristo dio su vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ha de, ha de enseñarse a la gente a descartar ¿qué? Los artículos de consumo que debilitan la salud y las fuerzas de los seres que él hizo. ¿Sí? Debe mostrarse los efectos perniciosos del té y del café. Ha de enseñarse a los pacientes cómo pueden eliminar de su régimen los artículos que perjudican los órganos digestivos. Muéstrese a los enfermos la necesidad de practicar los principios de la reforma pro salud. Si quieren recuperar su salud, muéstrese a los pacientes cómo pueden mejorar, siendo temperantes en el comer y haciendo regularmente ejercicio al aire libre. Por medio de la obra de nuestros sanatorios, debe aliviarse el sufrimiento y restaurarse la salud. Ha de enseñarse a la gente cómo, comiendo y bebiendo cuidadosamente, pueden mantenerse bien. La abstenencia de la carne beneficiará a los que se abstienen de ella. El asunto del régimen es un tema de interés vital. Nuestros sanatorios han sido establecidos con un propósito especial para enseñar a la gente que no vivamos para comer, sino que comamos para vivir. Entonces, ese era el propósito de los sanatorios. Si nosotros hoy en día los tuviéramos, esto es lo que tendríamos que estar haciendo con los pacientes, ¿sí? Que no vivamos para comer, sino comer para vivir sanos, para vivir más largo tiempo, ¿sí? Para vivir con salud. Hermano Jairo, ¿me puede ayudar a leer acá este título? No sé si el hermano Jairo está con nosotros. Hermana, Sí, hermana, adelante. bueno, yo quería decir algo. Nosotros siempre decimos que la reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Nunca debemos desligar, digamos, nuestra predicación de ese tema, ¿sí? Sí. O sea, deben ir de la mano, dice la profeta de Dios. No puede ir uno por la izquierda, el otro por la derecha, no. Van juntos a todos lados, ¿sí? Y una cosa que yo quería anotar, no recuerdo exactamente dónde yo lo leí, pero está en el espíritu de profecía, que la hermana Elena hace una recomendación cuando uno haga un congreso. Ella dice que las comidas, que así como uno prepara, digamos, dispone las sillas, dispone el sonido, dispone, que es de vital importancia
la Ecónoma, ¿sí? Ujú. Es tan vital como las invitaciones de de las mismas personas que van a ir al Congreso. Y ella Así dice es. que durante el Congreso debemos de alimentarnos ligeramente para alcanzar el propósito del Congreso, que es que la mente se abra y nosotros seamos receptivos. Nosotros entre más comemos, menos captamos, digamos, como la atención en las cosas de Dios, ¿sí? Ujú. Entonces, pues yo quería hacerle una pregunta. Bueno, eh, cuando la hermana refiere esto, ella no se está refiriendo quizás a eliminar una comida del Congreso, no, sino que, digamos, nosotros no podemos ser, digamos, como la corporación, ¿no? Cuando nos invitaba, digamos, bueno, no eran congresos, pero eran 3 días de algo, bueno, no me acuerdo cómo era que se llamaba eso, que nos llevaban pues a las fincas y todo. Yo me acuerdo que era una cantidad de comida y si usted quería repetir, repetía esos platotes llenos y después usted volteaba a ver a todo mundo y todo mundo estaba dormido, Así es. porque eso es lo que causa la ingesta de mucho alimento, ¿sí? Entonces debemos de tener en cuenta, porque ella también refiere que el día sábado también nuestras comidas deben ser ligeras, ¿sí? Porque es el día, pues todos los días debemos estar atentos, ¿no? Pero ese es el día que nuestra alimentación debe ser nutritiva, obviamente, pero ligera, para que nuestra mente esté receptiva, dice ella. Así es. Sí, gracias, hermanita. Sí, yo también lo he leído y es la verdad, a veces recargamos el estómago y entonces ya el aparato digestivo tiene que comenzar a trabajar y ahí lo que pasa es que nos da sueño. En vez de estar atentos a la prédica, bueno, al tema que se está dando, pues comienzan a darnos sueño. Satanás se nos cuelga de las pestañas, de los ojos, y bueno, y no podemos sostener ese sueño. Entonces, lo mejor que se puede hacer cuando eso pasa es ponerse uno de pie y bueno, ya es más difícil uno dormirse de pie o ir a ponerse agua en la cara para que no pase eso, no darle gusto a Satanás. Y obviamente, pues prevenirlo, sí, o sea, prevenir eso y ingerir poco alimento. Y en los congresos ella hace mucho énfasis en que debe de hacerse esto, de preparar alimentos sencillos y bueno, fáciles, ¿sí? No estar todo el tiempo en la elaboración, porque entonces vamos a decir que si nos pasamos todo el tiempo en la elaboración, ¿en qué momento vamos a ponerle atención a los temas que se van a dar? Entonces tratar de que ser muy organizados en ese aspecto y hacer digamos, un menú, un menú con tiempo, tener todo ya prealistado, tratar de tener todas las cosas ya ahí a la mano y saber realmente qué es lo que se va a hacer cada día. Para el día 1 se va a hacer esto, para el día 2 la organización, el orden. El orden es muy importante y así entonces ya vamos todos a la fija. El grupo de personas que vamos a estar en la cocina nos vamos a poder desocupar rápido, no se va a elaborar muchas cosas al tiempo y entonces podemos participar, el grupo que se encuentre en la cocina pueda participar también del momento de elaboración o del tema que se vaya a dar. Dice, hable de la reforma pro salud y no se cargue, hermano mío, con tantas diferentes responsabilidades, que no pueda enseñar las lecciones sencillas. Bueno, entonces aquí me salté aquí la primera parte. Enséñese a los pacientes cómo debe cuidarse en casa. Bueno, vamos a mirar cuál es la instrucción aquí a los pacientes. Mantenga usted a los enfermos al aire libre tanto como sea posible. Deles disertaciones animadoras y agradables en la sala.
con lecturas sencillas y lecciones bíblicas, fáciles de comprender, que sea de aliento para el alma. Hable de la reforma pro salud y no se cargue, hermano mío, con tantas diferentes responsabilidades que no pueda enseñar las lecciones sencillas de la reforma pro salud. ¿Sí? Entonces, aquí da como un consejo a un hermano que se estaba como que recargando de muchas responsabilidades y a veces no podemos hacer eso. Debemos de tomar una sola responsabilidad para poder hacer lo que se hace bien hecho y si es posible, pues pedirle ayuda a los demás hermanos para que puedan colaborar, ¿sí? Para que puedan colaborar es como por poner un ejemplo. Vamos a descargarle todo al hermano Carlos. No, no es así. Todos debemos de eh, aportar algo, ¿sí? Ayudar en todos unidos. Vamos a decir que ya estamos en el Congreso, vámonos a unirnos y los unos van a hacer una cosa, los otros van a hacer otra y entonces no le vamos a recargar todo a una sola persona, ¿sí? Entonces es importante el orden, la organización, saber compartir las responsabilidades, los deberes, todos unánimes, todos juntos, apoyarnos entre todos. Que, que no sea como le pasó a Moisés, que estaba recargado de responsabilidades cuando llega Jetro, su suegro, y le dice que no, que él tenía demasiada carga sobre sí, eligiera un grupo de hombres para que le ayudaran en estos deberes porque él se estaba recargando mucho. Entonces, lo mismo, bueno, le pasó a Jaime Huay. Jaime Huay sí se enfermó por tantas responsabilidades que tenía él. Entonces, se recargaba mucho de trabajo y fue acabando con su salud de esa manera. Los que salgan del sanatorio deben salir también instruidos, que puedan enseñar a otros los métodos de tratar a sus familias. Hay peligro en invertir demasiado dinero en maquinarias y artefactos que los enfermos nunca podrían usar en sus lesiones caseras. Más bien debe enseñárseles cómo pueden regular la alimentación, de manera que la maquinaria viviente de todo el ser trabaje en forma armoniosa. Debe darse instrucción sobre temperancia. En nuestras instituciones médicas debe darse claras instrucciones sobre temperancia. Debe mostrarse a los pacientes los males de las bebidas intoxicantes, o sea, enseñárseles a los pacientes que los males que causan las bebidas, ¿sí? Y la bendición de una abstenencia total, ¿sí? Hay personas que dicen, no, tómate un traguito solamente, que eso con un traguito o dos no pasa nada. Pero hay personas que no se saben controlar y detrás de un traguito se va la docena de tragos o quizás más y entonces terminan embriagados. Y ya se les vuelve costumbre que se van a tomar un trago, dos tragos todos los días. Debe pedírseles que descarten las cosas que han arruinado su salud y estas deben ser reemplazadas con abundancia de frutas. Pueden obtenerse naranjas, limones, ciruelas, duraznos y muchas otras variedades, pues el mundo del Señor es productivo. Si se emplea, adelante, hermana. Pues el mundo del Señor es productivo si se emplea esfuerzo decidido. Los que luchan contra el poder de los apetitos debieran ser instruidos en los principios del sano vivir. Debe mostrárseles que la violación de las leyes que rigen la salud al Creador, eligen la salud al Creador al crear condiciones enfermizas
y apetencias que no son naturales, echa los cimientos del hábito de la bebida. Solo viviendo en obediencia a los principios de la salud pueden esperar verse librados de la ardiente sed de estimulantes contrarios a la naturaleza. Mientras confían en la fuerza divina para romper las cadenas de los apetitos, han de cooperar con Dios, obedeciendo a sus leyes morales y físicas. Naturaleza abarcante de la reforma requerida. ¿Cuál es la obra especial que somos llamados a realizar en nuestras instituciones de salud? En vez de dar por precepto y por ejemplo una educación en la complacencia del apetito pervertido, edúquese a la gente a que se aparte de estas cosas. En vez de dar un mal ejemplo, hay que educar a la gente a que se aparte de todo lo malo. Elevad la norma de la reforma en todo respecto. El apóstol Pablo levanta su voz para decir: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sano, agradable a Dios. ¿Por qué? Que es vuestro culto racional. Ese es vuestro culto racional, así que él da este consejo importante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros no nos debemos de conformar al siglo que estamos viviendo ahora, a las glotonerías, todo lo que la gente de afuera, a los malos hábitos que ellos tienen, ¿sí? Y a todas estas comidas que se ven ricas, pero que sabemos que están perjudicando la salud. Hoy en día es muy común ver gente muy joven enferma, ¿sí? Y bueno, ya hay mucha gente que se ha ido concientizando de este problema y mucha gente están corrigiendo esto. Y bueno, sabemos que no son adventistas, pero la gente ya se volvió muy común oír decir: somos lo que comemos. Entonces la gente hoy en día pues está buscando mucho de mejorar sus hábitos, ¿sí? Mejorar un poco sus hábitos. Inclusive hay mucho médico que sale ahí en YouTube dando algunos son muy buenos, dan muy buenos consejos. Inclusive algunos no recomiendan ni comer carne, ni lácteos, ni nada de eso, ¿sí? Entonces, son personas que se han dado de cuenta y han comprobado que es importante para la salud, que puede revertir muchas enfermedades si las personas adoptan buenas prácticas en la alimentación. Nuestras instituciones de salud han sido establecidas para presentar los principios vivos de un régimen limpio, puro y saludable. Debe impartirse conocimiento con respecto a la abnegación y el dominio propio. Jesús, que hizo al hombre y lo redimió, ha de ser mantenido en alto ante todos los que vengan a nuestras instituciones. Línea sobre línea, precepto sobre precepto, debe impartirse conocimiento sobre el método de vida, sobre la paz y la salud, a fin de que los hombres y las mujeres vean la necesidad de la reforma. Deben ser inducidos a renunciar a las costumbres y prácticas degradantes que existieron en Sodoma y en el mundo antidiluviano y que Dios destruyó a causa de su iniquidad. Entonces, debe de ponerles ese ejemplo a las personas, ¿sí? Que debido a los apetitos pervertidos, la gente cada día se fue corrompiendo más y ese mundo antidiluviano y los sodomitas, los de Sodoma y Gomorra, se llenaron de todo vicio,
de toda iniquidad y eran ciudades muy malvadas. Todos los que visiten nuestras instituciones de salud han de ser educados. El plan de redención debe ser presentado ante todos, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Debe darse instrucción cuidadosa, cuidadosamente preparada, en el sentido de que la complacencia por medio de la intemperancia que está de moda en el comer y en el beber puede considerarse como la causa de la enfermedad y el sufrimiento y de las malas prácticas que siguen como resultado. ¿Sí? Entonces, hay que concientizar a las personas que esa es la causa de las enfermedades y del sufrimiento. ¿De qué? De las malas prácticas, ¿sí? De las malas prácticas, la mala alimentación, los malos hábitos, los vicios, ¿sí? Tomar licores o cigarrillo, té, café, todo esto daña nuestra salud. Hojas de árbol, hojas del árbol de la vida. Se me ha indicado que la obra que debe hacerse en relación con la reforma pro salud no debe demorarse. Por medio de esta obra alcanzaremos almas, así en los caminos como en los vallados. Se me mostró muy especialmente que por medio de nuestros sanatorios muchas almas recibirán la verdad presente y la practicarán. En esas instituciones se ha de enseñar a los hombres y mujeres a cuidar sus cuerpos y a afirmarse en la fe. Debe enseñárseles lo que significa comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Nuestros sanatorios deben ser escuelas donde se dé enseñanza en los ramos médico-misioneros. Debe dar a las almas heridas por el pecado las hojas del árbol de la vida, las cuales les devolverán la paz, la esperanza y la fe en Jesucristo. Preparación para la oración en procura de la sanidad. Trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades, si no se le enseña también a desechar las prácticas malsanas. Importante este razonamiento, lo que ella escribe acá. O sea, es un trabajo perdido, ¿sí? En enseñar a la gente el evangelio, considerar a Dios como sanador. No es que Dios es el mejor médico, pero así, la gente quiere aliviarse sin cambiar sus malos hábitos. Esta tarde le decía a una hermana que ella me preguntaba qué se le puede hacer a tal persona. Entonces, primero que todo, usted le tiene que ilustrar que cambie los malos hábitos de alimentación. Sí, porque la gente no quiere cambiar los malos hábitos. No, es que tenemos, por ejemplo, a mí, mi hija es una que me dice, mamá, mami, pongamos en oración a tales y tales personas. ¿Sí? Entonces, a veces eso pues, es inútil porque las personas no están dispuestos a cambiar sus malos hábitos. Quieren aliviarse, pero quieren seguir con sus malos hábitos. Entonces, eso no es así. Hay que ponerles de presente de que Dios quiere que cambiemos nuestros malos hábitos, que cambiemos una alimentación dañina para que nuestra salud pues pueda revertirse ese problema de salud y pueda la persona mostrar mejoría o aliviarse completamente. Entonces dice acá, volvamos a leer, trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades si no se les enseña también a desechar las prácticas malsanas para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración.
se debe dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Las condiciones en que se vive deben ser saludables y los hábitos de vida correctos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. Con esas dos cosas se debe de vivir en armonía, ¿ok? Con la ley natural, que son las leyes de la salud, las buenas prácticas de salud y la espiritual de Dios. La responsabilidad del médico de iluminar a sus pacientes. Las instituciones de salud en favor de los enfermos serán los mejores lugares para educar a los que sufren y a los que sufren a vivir de acuerdo con las leyes de la naturaleza y a cesar en sus prácticas destructoras de la salud en materia de hábitos erróneos en el régimen y en el vestido. Entonces hay que ilustrarles esto a las personas. Los médicos misioneros tienen este deber de advertirle a las personas que si no cambian los malos hábitos en el comer, en el beber y vestir, pues no van a mostrar ninguna mejoría. Que dice, y en el vestido que están de acuerdo con los hábitos y las costumbres del mundo. Hábitos y costumbres que no están en sentido alguno de acuerdo con las disposiciones de Dios. Esas instituciones están haciendo una buena obra para iluminar nuestro mundo. Existe ahora una necesidad positiva de que aún los médicos reformadores en la línea del tratamiento de la enfermedad pongan mayor esfuerzo para llevar hacia adelante y hacia arriba la obra en favor de sí mismos y que instruyan con todo interés a los que acudan a ellos en procura de su habilidad médica para cerciorarse de la causa de sus enfermedades. Deben llamar la atención de esas personas y se me perdió. Sí, gracias, hermano. Deben llamar la atención de esas personas de manera especial a las leyes que Dios ha establecido, que no pueden ser violadas impunemente. Entonces, advertirles que si violan las leyes de la salud, las leyes que Dios estableció, no va a ser impunemente, o sea, va a traer una consecuencia grave. Ellos se espacían mucho en el proceso de la enfermedad, pero por regla general no despiertan la atención a las leyes que deben ser sagrada e inteligentemente obedecidas para prevenir la enfermedad, especialmente si el médico no ha sido correcto en sus prácticas dietéticas, si no ha restringido su apetito en un menú sencillo y sano, descartando en gran medida el uso de la carne de animales muertos. Si le gusta la carne, ha educado y cultivado un gusto por el alimento malsano. Pues, médicos misioneros, pues obviamente no deben dar este ejemplo, porque con qué cara va a venir a darles una buena instrucción a las personas que cambien sus malos hábitos de alimentación si ellos están en el mismo camino. Entonces, primero tienen que dar el ejemplo, ¿sí? Y ya ahí sí dar ese consejo a las personas y bueno, decirles, si quieren sanarse, tienen que hacer un mayor esfuerzo por cambiar sus malos hábitos. Como dice, sí, hermana. Bueno, es que yo ahí con sus palabras recordé algo. Cuando yo fui al sanatorio, hermanos, a hacerle el tratamiento a Cristian, a mí me mandaron pues la lista de recomendaciones de lo que yo tenía que llevar. Y decía
hoja de sí, hoja de no. Y yo decía, ¿qué será eso? Y empecé yo a leer y ellos le dan unas recomendaciones a usted para poder entrar al sanatorio. Entonces decía, no jean, no leggings, no fajas, no, y no, o sea, una cantidad de nos. Y uno, por lo menos yo en ese momento, yo dije, uy, no, estos hermanos tan exagerados, ¿sí? Menos mal que son 3 semanas, dije yo por dentro de mí, ¿no? En mi ignorancia, porque así yo lo hubiera exagerado, uno debe entender que era lo correcto, ¿sí? Sí. Realmente de verdad, a veces uno dice, ay, pero es que no hay que ser tan legalista, no hay que ser tan exagerado, no hay que ser, pero así son las cosas, ¿sí? Así son las cosas como deben ser. Y uno, pues debe ser como el ejemplo, porque, por ejemplo, hubiera sido ilógico que una lista de como de yo no sé cuántos nos, y yo llegar allí y ver que ellos no lo practican, pues claro, sería, pero no, ellos a cabalidad lo practicaban, ¿sí? Todas las prohibiciones ellos no se les veían por ningún lado, ¿sí? O sea, hacían cabalmente su trabajo de verdad. Entonces, así es que debemos hacer nosotros también, ¿sí? Humildemente, pues tratar en lo posible de, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, darle a conocer al mundo que no es un sacrificio abstenerse de todas esas cosas malsanas, sino que por el contrario, nosotros nos sentimos felices de haber suprimido, digamos, de nuestras dietas todos esos alimentos. Claro, sí, porque es que es por el bien de todos, por el bien el Señor quiere que tengamos buena salud, así como el consejo que nos da Pablo. Gracias, hermana, por el testimonio y claro, mire que aquí hace énfasis en eso, ¿sí? Sobre los médicos que no hacen énfasis en la alimentación, pues, y ellos están dando un mal ejemplo, por así decirlo. Sí, dice que si les gusta la carne, ha educado y cultivado un gusto por el alimento malsano, ¿sí? Como sus ideas son estrechas, el educar y disciplinar, él educará y disciplinará con mucha facilidad el gusto y el apetito de sus pacientes para que amen las cosas que él ama. O sea, hablando del médico médico misionero que lleva la reforma pro salud a cabalidad. Aquí muestra dos grupos de clases de médicos misioneros, unos que la llevan y otros que no la llevan. Y dice, a cabalidad el gusto y el apetito de sus pacientes para que amen las cosas que él ama. En lugar de darles los sanos principios de la reforma pro salud, prescribirá para los pacientes carne, cuando es el peor régimen que puedan tener. Estimula, pero no da fuerza. Es algo estimulante, pero no da ninguna fuerza. Ellos no investigan los hábitos anteriores de comer y beber de estos, ni toman nota especial de los hábitos erróneos que por muchos años han estado echando el fundamento de la enfermedad. Entonces, eso va repercuyendo y bueno, debe prepararse médicos concienzudos para iluminar a los ignorantes y estos deben hacer sus prescripciones con sabiduría, no prescribir carne ni cosas dañinas, prohibiendo las cosas que en el régimen alimenticio de sus pacientes saben que son erróneas, o sea, prohibiéndolas, no prescribiéndolas. Deben denunciar con sencillez las cosas que consideran perjudiciales para las leyes de la salud y dejar a estas personas que sufren para que actúen a conciencia a fin de hacer en favor de sí mismas las cosas
que pueden hacer y así colocarlas en la debida relación con las leyes de la vida y de la salud. Adelante, hermano. Aquí tenemos unos títulos y sigamos aquí con este subtítulo. Un solemne encargo. Cuando un médico ve que un paciente está sufriendo de una enfermedad causada por la manera indebida de comer y de beber, y sin embargo deja de decírselo y de enseñarle la necesidad de una reforma, está causando un perjuicio aún semejante. Qué consejo y qué reprensión. Cuando un médico misionero deja o sea, no hace el consejo debido, ¿sí? Y no le dice, vean, usted está así enfermo por su manera de comer y de beber y debe de cambiar, porque si no, el Señor no va a actuar en su favor. Hay que hablarles así para que despierten, que se pellizquen y sepan de que están enfermos, es porque han violado las leyes de la salud. Entonces, ¿qué dice? Está causando un perjuicio aún semejante, si no le advierte que debe dejar los malos hábitos. Entonces, es el deber del médico misionero fiel, obviamente, que sea fiel, hacerle esta advertencia y darle estos buenos consejos, que se aleje que no siga violando las leyes de la salud. Los ebrios, los maniáticos, los que son dados a la licencia, todos recurren al médico para que éste declare con claridad y en forma precisa que el sufrimiento es el resultado del pecado, ¿sí? Entonces, eso es lo que debe decirle los médicos. El sufrimiento es el resultado del pecado, de la violación a las leyes de la salud. Nosotros hemos recibido gran luz sobre la reforma pro salud. ¿Por qué entonces no somos más decididos y fervientes en luchar para contrarrestar las causas que producen la enfermedad? Viendo el conflicto constante con el dolor, trabajando continuamente para aliviar el sufrimiento, ¿cómo pueden nuestros médicos guardar silencio? Si esa es la tarea de ellos, y trabajando continuamente para aliviar el sufrimiento, ¿cómo se quedan callados y no le ponen de presente a las personas de que están enfermos es por haber violado las leyes de la salud, pero que Dios les puede dar otra oportunidad y en su misericordia, si ellos se vuelven de esa violación de las leyes de la salud y si se ponen bien juiciosos a dar la reforma pro salud, buenos principios y buenos hábitos, el Señor puede revertir esa enfermedad. Entonces, pregunta acá, ¿cómo pueden nuestros médicos guardar silencio? ¿Pueden ellos abstenerse de elevar la voz de advertencia? ¿Acaso se van a quedar como perros mudos? ¿Son realmente benévolos y misericordiosos si no enseñan la temperancia estricta como un remedio para la enfermedad? O sea, son realmente benévolos y misericordiosos, realmente lo están siendo si no enseñan realmente a que la gente, si no enseñan la temperancia estricta. No, no son benévolos ni misericordiosos porque no están advirtiendo, no le están poniendo de presente a las personas qué es lo que deben de cambiar, en qué deben de mejorar para que su salud mejore, ¿sí? Para que reviertan ese problema. Los reformadores del régimen necesitan valor moral. Puede hacerse muchísimo bien instruyendo a todos aquellos a quienes tenemos acceso con respecto a los mejores medios, no solo de curar al enfermo, sino de prevenir la enfermedad y el sufrimiento. El médico que trata de iluminar a sus pacientes en cuanto a la naturaleza y a las causas de sus enfermedades y trata de enseñarles cómo evitar la enfermedad, pueden tener una obra difícil,
Pero si él es un reformador concienzudo, hablará con sencillez de los efectos. Entonces, les va a poner de presente, si es un médico concienzudo, les va a poner de presente de que decirles, mire, ustedes están así, es por los malos hábitos, quizás ustedes por ignorancia no lo sabían, pero están a tiempo, corrijan los malos hábitos y van a ver los resultados, ¿sí? Con amor se le va a hablar a estas personas también, pero con templanza, por así decirlo. Dice, bueno, aquí dice, ruinosos de la complacencia propia en el comer, beber y vestir, y del abuso de las fuerzas vitales que ha llevado a sus pacientes, ¿dónde están? Hay que ponerles de presente por qué están así. Así suene un poquito duro, así la persona quizás no falta el que se oponga, no falta el que no le guste, en fin, pero hay que decirlo. No aumentará el mal de sus enfermos, administrándoles drogas hasta que la naturaleza exhausta abandone la lucha, sino que les enseñará cómo formar hábitos correctos y cómo ayudar a la naturaleza en su tarea de restauración por medio de un uso sabio de sus propios remedios sencillos. En todas nuestras instituciones de salud, la instrucción con respecto a las leyes de la salud debe convertirse en un rasgo distintivo de la obra. Los principios de la reforma pro salud deben presentarse cuidadosa y cabalmente delante de todos, tanto pacientes como ayudantes. Esta obra requiere valor moral, pues aun cuando muchos resultaran beneficiados por tales esfuerzos, otros se ofenderán, ¿sí? Pero el verdadero discípulo de Cristo, aquel cuya mente está en armonía con la mente de Dios, mientras está aprendiendo de continuo, también estará enseñando, guiando las mentes de los demás, ¿sí? Guiando las mentes de los demás. Entonces, la persona, todos debemos de estar dispuestos a aprender de continuo, pero a compartir a las personas y guiando a las personas. Entonces, hemos llegado, hemos cumplido ya el tiempo, son las 8:30, vamos a dejar acá. Voy a anotar aquí la página, que no se nos olvide, porque a mí tienden a olvidárseme las cosas. Entonces vamos a anotar aquí la página 777, o no sé si será esta o la 541. Bueno, 433. Gracias, hermana. 433. Muy bien, mis hermanos, no sé si alguien quiere hacer un aporte antes de dar por terminado el tema de hoy. Ya se durmieron mis hermanos. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a orar para concluir el tema de hoy. Hermana Adriana, usted tiene buena señal. ¿Puede terminar con la oración, por favor? O hermanita Jimena. Sí, hermana. Adelante, hermanita. Bueno. Padre eterno y Dios maravilloso, Señor, en esta noche estamos agradecidos contigo, Padre, por tu instrucción, porque cada día nos enseñas un poco más, Señor, para que seamos transformados, Señor, para que seamos esas vasijas útiles, Señor, en tu servicio, en tu obra. Podemos hoy darte gracias, Señor, porque
nos hemos convertido todos, Señor, en médicos misioneros, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con las personas que tú colocas alrededor de nosotros, Señor. Amén. Permite que si no tenemos tanto conocimiento, Señor, que tú con lo poco que está en nuestra mente podamos compartir con los demás, Señor, y que reforcemos eso con nuestro testimonio, Padre. Amén. Te quiero pedir por todos los enfermos, Señor. Te queremos colocar esta noche en tus manos, Señor, nuestro descanso, que tú sea cuidándonos, guardándonos, Señor, de tantas cosas que suceden en el mundo mientras nosotros dormimos, Padre, y que mañana al despertar podamos iniciar un día a tu lado, Señor. Bendice a todos los hermanos que están aquí en esta reunión, a todos los hermanos que están en sus casas, Señor, que quizás no se pudieron conectar por alguna razón, Padre. También te queremos pedir en esta noche por ese plan de realizar este congreso, Señor. Te queremos decir que nosotros anhelamos en nuestro corazón que tú nos des ese permiso, Señor, de realizar este evento, que todo sea dirigido por tu Santo Espíritu y que nosotros simplemente queramos dejarnos utilizar, Señor, en estos días, para que en este pueblo, en estos pueblos aledaños, Señor, conozcan de ti, Señor, sepan que tú existes, que tú estás presente, que hay un remanente, Señor, que te proclama, da a conocer tu palabra, Padre. Porque son bendiciones que te imploramos, no habiendo méritos en nosotros, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Señor los bendiga, mis hermanos, y que tengan una Amén. buena noche. Gracias.